Para cerrar toda esta unidad que habla de exploración y de diseño, pensé que era necesario ver cómo se aplicaba toda esta toma de decisión y toda esta organización que estamos viendo hacia un proyecto real. Vamos a analizar en esta lección las reglas que están detrás de todas las decisiones y de toda la historia de la película Up. Esto para que puedan entender un poquito más cómo agarrar todo el conocimiento visto en esta unidad y poderlo aplicar a un proyecto concreto. Vamos a verlo. Antes de cerrar esta unidad, me gustaría desarrollar un poquito más esta idea del lenguaje de formas y el cómo podemos usarlo y aprovecharlo a lo largo de un proyecto. Les comenté que nuestra idea era identificar los contrastes dentro de una historia y tratar de emularlos. Vamos a ver a través de esta película de Up, que nuevamente es una de mis favoritas en cuanto a dirección de arte, cómo podemos usar el lenguaje de forma para contar una historia visualmente, que la historia visual de un proyecto se superpone a la historia narrativa, se agrega. No es que una sea más importante que la otra, sino que se deben complementar. En cuanto al lenguaje de forma, sabemos que el lenguaje, las formas puntiagudas, tienden a remitir a cosas más agresivas. Entonces podemos ver en el malo de esta película los dedos puntiagudos, la forma general de la cara, angular y más triangular. Podemos ver en él el uso mismo de armas que le da todavía siluetas más puntiagudas, los ángulos de su chamarra, incluso estos ángulos forman aquí formas puntiagudas, las cejas forman estos triángulos, la nariz cuando la vemos de perfil. Del otro lado del espectro de las formas de esta película encontramos al niño. Él es al revés, totalmente redondo. Redondo, 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 redondo. Como siempre conviene dar un poquito de sutileza dentro de esto, entonces no es al 100% redondo, veremos después por qué. Pero él es la parte redonda orgánica, el diseño gentil inofensivo. Y tenemos del otro lado nuestra tercera forma básica, que es el cuadro. Carl es el ejemplo del cuadro, tanto en el diseño de su rostro, de su fisionomía o de todos los objetos que lo representan adentro de la casa. Él es el cuadro, es la inmovilidad, es lo fijo, lo inamovible, lo aburrido, lo repetitivo. Eso bastante obvio y todos lo podemos ver, incluso personajes como Doug, el perro, también está hecho de puras formas redondas o globalmente es así. Sin embargo, lo más importante dentro del lenguaje de forma no es tanto quién es quién, sino todo lo que podemos contar con él en cuanto a evolución de personajes y grupos de semejantes y opuestos. Me explico. La historia de esta película es la historia de la vida de Carl. Es la gran historia de su evolución. Carl inicia siendo redondo. Sus lentes, su sombrero, ya tiene un poco de lo tosco, de lo cuadrado, es su personalidad. Tampoco es tan redondo, por ejemplo, como el otro niño. Él sí es totalmente redondo, es más cachetón, etc. No es la fisonomía de Carl. Carl desde un inicio tiene esta tendencia a ser cuadrado, pero su diseño es mucho más redondo y muchos de los props que lo componen sirven para apoyar esta idea. A lo largo de la historia, a lo largo de su vida, Carl va a resaltar su personalidad, pero gracias a la presencia de Ellie, quien es totalmente redonda, es la parte gentil en su vida, va a conservar este volumen, su pelo va a ser todavía más redondo, su vestimenta, y entonces siempre va a tener un poco de lo curvo que le da Ellie en su vida. Hasta el final de su vida, su nariz, su sonrisa, todo esto sigue siendo curvo pese a que lo cuadrado va ganando. Sin embargo, cuando se muere Ellie, Carl se convierte en una cosa totalmente cuadrada. Ya no sonríe, su boca siempre es una línea horizontal, su pelo ya no tiene el bonito volumen que tenía antes cuando su esposa todavía le compraba shampoo y acondicionador. Él solo tiene un copete plano. Entonces hemos visto la evolución de Carl de un niño feliz, ligeramente tosco y cuadrado, a un viejito gruñón que ya no tiene esperanza en la vida. Pero el twist final, la historia real de esta película, es cómo este niño logra traerle redondez y color, hablaremos de color después, de nuevo a la vida de Carl. Entonces al final de la película, Carl se ha convertido de nuevo en lo que era de niño, vuelve a vestir
lo que lo caracterizaba de niño, que es todo redondo. Su sonrisa nuevamente agrega suavidad a su cara e incluso su pelo mal rasurado le da un poquito más de dulzura en vez de que sean líneas muy rectas las que componen su figura. Si lo vemos aquí sin barba ni nada, eso es una gran línea horizontal. Al contrario, al final y con su sonrisa, todo esto se suaviza un poquito. Me meto en todos estos detalles porque esto es el corazón, el centro de la práctica de la dirección de arte. Identificar qué podemos hacer y decir con nuestras formas, cómo pueden evolucionar a lo largo de un proyecto para hablar de la historia de un personaje. Narrativamente, la historia nos dice qué niño fue, cómo creció, qué le sucedió. Visualmente, nos agrega una capa de sentido a estas definiciones. De niño era redondo, se hizo cuadrado porque así era, pero manteniendo suavidad y flexibilidad, cayó en una vejez deprimida, cerrada y siendo totalmente cuadrada, y alguien logró a devolverle la chispa de la vida y del entusiasmo. Adentro de los diseños y de los lenguajes de forma tenemos sutilezas. Por ejemplo, adentro de este niño que está globalmente hecho de formas circulares, tenemos también varias formas puntiagudas. Sus cejas son puntiagudas, sus ojos son un poco en almendra, su sonrisa es puntiaguda, ciertas de las banderitas que tiene son puntiagudas, el pelo también lo es. Porque tampoco queremos un personaje exclusivamente suave y que no tenga potencial para ser un personaje activo en la imagen. En algún momento va a tener que ser el personaje activo que va a tener que tomar las riendas de la situación. Sutileza. No todo dentro de un personaje globalmente redondo tiene que ser redondo. Quiero cerrar con esta idea de sutileza. Por más que sea el malo, Charles Moons no es del todo puntiagudo. ¿Por qué? Porque comparte una característica con Carl. De hecho, la película misma nos quiere decir que son dos personajes similares en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque son personajes estancados en el pasado, que viven para recuperar algo que perdieron en el pasado. En el sentido del lado de Charles es su gloria, en el sentido de Carl es el amor de su vida. Entonces tiene que haber discrepancias entre ellos porque él es el malo y es puntiagudo y Carl es globalmente cuadrado y redondo en ciertas partes, pero tiene que haber semejanzas. Lo cuadrado, lo angular es lo que los une. Miren cómo su cara está hecha de ángulos. Miren cómo las orejas en su naturaleza son similares a las de Carl. Lo cuadrado, lo angular. Entonces aquí es donde podemos hacer cosas locas, porque en realidad estamos diciendo que el bueno, el más bueno y el más malo de la película, siendo de un lado Carl el bueno y Charles el malo, en realidad se parecen. Y eso es súper poderoso, porque en realidad en vez de usar el cliché de siempre que el bueno es redondo y el malo es puntiagudo, estamos introduciendo mucho más profundidad a su relación. Son opuestos por sus decisiones. Charles decidió nunca salirse de su obsesión por su gloria. Además, tendemos a valorar o a respetar un poco más quien añora al amor de su vida que quien añora a su fama, porque nos parece una ambición un poquito más superficial. Pero la diferencia entre ellos dos son sus decisiones. Charles nunca se va a rendir y va a estar dispuesto hasta a matar niños para poder conseguir lo que perdió. Al contrario, Carl va a estar dispuesto hasta sacrificar lo más importante de su vida, que es su casa. Nada más decirlo o plantearlo así me da escalofrío de lo bonito que es, para poder avanzar en su vida y para poder volver a conectarse con el amor, que es el amor que ahora ya no tiene por su esposa, lo sigue teniendo, pero ya no lo vive con dependencia, sino que se lo va a entregar a un niño, a una persona nueva en su vida. Acabamos con la relación entre los diferentes elementos. Ya lo hemos platicado un poquito, pero en este cuadro se resume todo lo que es la vida de Carl y la importancia de Ellie en su vida. Carl es esta persona monocromática, cuadrada, y se ve reflejado en todo lo que hay en su alrededor. Ellie es esta persona colorida, redonda, y todo lo personifica en su alrededor. Se ve quién eligió los diferentes elementos de qué parte es de esta sala, ¿no? Toda esta parte es de Carl, toda esta parte es de Ellie. Esta relación, cuando bien hecha, puede llegar a hacer que, aunque haya desaparecido un personaje, siga siendo presente. Porque ya no está Ellie, pero sigue siendo presente Ellie. Sigue existiendo el contraste entre todo lo que era de Ellie en la vida de Carl y que ahora es ausente. De hecho, es todavía más fuerte el hecho de que antes esta escena funcionaba por el color de Ellie y lo vacío que se ve ahorita.
Incluso se ve como originalmente, porque probablemente Ellie le dijo que hagas uno cuadrado, pero lo hagas de color, ¿no? Entonces se ve como antes su color era vívido y como ahora ya es desgastado, porque ya eso es el mundo de Carl, que ha perdido el color que le daba Ellie. Y podemos incluso tener esta imagen tan poderoso donde ve una silla y parece ser que está viendo a su esposa. Podemos ver que los colores de los globos es lo que representa a Ellie en la vida de Carl y es lo que le va a llevar a su gran viaje. Los globos son literalmente la fuerza de Carl y es gracias a estos globos los últimos objetos coloridos en su vida que Carl va a tener el valor y el medio para llegar al segundo gran viaje de su vida. El primero haya sido el de su amor por Ellie, es el que le va a permitir viajar e ir a descubrir esta nueva dimensión de sí. Lo podemos ver aquí, el color de estos globos es lo que desplaza literalmente Carl y que le permite evadir de este mundo que se ha hecho gris alrededor de él. Eso es su percepción, el mundo ya no tiene color ni sabor. Le permite extraerse de esto para llegar a un mundo nuevo, un mundo de color, que no lo he comentado, representa este niño porque también él está lleno de color. Contrastes, afinidades, grupos, diferencias, semejanzas. Todo eso es lo que manipulamos con la dirección de arte y es lo fascinante de este ejercicio, que podamos contar historias con imágenes siempre y cuando seamos bien claros sobre el objetivo de cada forma y no solamente intentemos hacer diseños bonitos. Con esta lección y en general con toda esta unidad, espero que les haya ayudado a tener más claridad sobre este primer proceso del diseño de arte, que es explorar diferentes caminos para llegar al paso siguiente. En la siguiente unidad vamos a aprender justamente qué sucede en el siguiente paso. Vamos a ver cómo podemos agarrar toda la exploración que hemos llevado hasta ahorita y hacerla concreta a través de decisiones que van a ayudar a definir el look final de nuestro proyecto.